En este capítulo, hacia una concepción intercultural de los derechos humanos, de Sousa plantea cómo los derechos humanos constituyen a las políticas progresistas. Plantea una crisis en la modernidad occidental que es atravesada por tres tensiones en donde los derechos humanos tienen un rol fundamental. La primera tensión era la idea de la regularización social a través del Estado y la emancipación social fuera del Estado. Los derechos humanos se encuentran en la regulación, ya que son normas internacionales que deben ser cumplidas, y en la emancipación porque tienden a la modificación de los procesos y patrones que obstaculizan su protección. La segunda tensión se manifiesta entre los ámbitos del Estado y la sociedad civil. La idea de los derechos humanos se expresa mientras los derechos civiles y políticos representaban una demanda contra el poder del Estado y solicitaban una apertura democrática a los procesos de gobierno, los sociales reclamaban la presencia estatal activa para que proteja y haga efectivo los derechos reconocidos. La tercera tensión se encuentra entre los estados-nación y la globalización. Con la crisis de la modernidad, gran parte de los mecanismos de regulación social, así como las demandas de emancipación, se han trasladado al plano global. De Sousa dice que definir la globalización es muy difícil, que esta implica un conjunto de relaciones sociales que le dan forma. Por eso, cuando estas relaciones se transforman, la globalización también lo hace. Que pensar en la definición de derechos humanos remite a una forma de globalización. El sistema de derechos humanos nunca tiene una dimensión nacional, sino que parte de un esquema interestatal obligando a los países a cumplir con los tratados y pactos que los derechos humanos reconocidos internacionalmente. De Sousa afirma que la necesidad de dejar de pensar en derechos humanos universales, dejar de deducir que un sistema de derechos configurados en una región particular puede extender su validez en todo el mundo, y que la preocupación por la universalidad es occidental y no representa una cuestión importante para otras culturas. Identifica ciertos rasgos que comúnmente se asocian con la idea de derechos humanos, pero que en realidad constituyen una acepción occidental. Se plantea por qué la universalidad fue tan defendida por las perspectivas occidentales de los derechos humanos, siendo que las políticas que lo reconocen son diseñadas e implementadas por países hegemónicos, que emplearon argumentos de derechos humanos para concretar intereses económicos y geopolíticos que generaron consecuencias negativas en muchos grupos sociales. Bien, el desafío que plantea de Sousa Santos es identificar las condiciones que se necesitan para que los derechos humanos colaboren con las globalizaciones desde abajo emancipatorias. Esas premisas se encuentran implicadas en el argumento general que afirma la necesidad de dejar de pensar en derechos humanos universales, porque si no se estará haciendo referencia a los derechos humanos desde el localismo globalizado. Si bien el diálogo entre culturas parece ser una condición imprescindible para construir una concepción contrahegemónica de los derechos humanos, también es necesario evitar suponer que todas las culturas se encontrarían en pie de igualdad. El autor se pregunta, ¿cómo hacemos para que una cultura que ha sido continuamente menospreciada por otra cultura más poderosa pueda dialogar sin sufrir esta misma opresión? El multiculturalismo puede volver a plantear un problema político si al pensar el diálogo con culturas no occidentales las identifica y las enumera de acuerdo con los paradigmas occidentales, sin darles el derecho a autonombrarse y a agruparse como decidan. El autor no tiene una única respuesta para este problema y plantea un equilibrio entre reglas que permitan que el diálogo entre culturas se desarrolle sin que una termine dominando a la otra. Esas reglas están vinculadas con 5 principios de construcción de un multiculturalismo que evite la conquista cultural. De la completud a la incompletud, se propone crear una reflexibilidad acerca de la incompletud de la propia cultura para habilitar el espacio de enriquecimiento mediante el diálogo con otro esquema cultural. De versiones estrechas de culturas a versiones amplias de cultura. Para analizar una cultura en particular, debe tomarse la versión con mayor alcance en el reconocimiento de derechos de las personas. De tiempos unilaterales a tiempos compartidos, cada cultura decide el momento en el que comenzará el diálogo y el momento en el que lo finalizará, apartándose de la conversación. De partes y asuntos escogidos unilateralmente a partes y asuntos escogidos mutuamente. Del mismo modo que todas las culturas tienen derecho a organizar su tiempo para el diálogo, el temario tampoco les puede ser impuesto.
de la igualdad o la diferencia a la igualdad y diferencia, las culturas que participen del diálogo tengan en cuenta que las personas tienen el derecho de ser iguales cuando existan diferencias que las ubiquen en una condición desfavorable, pero también tienen el derecho de ser diferentes cuando una medida de igualdad ponga en riesgo la diversidad que forma parte de su identidad. Al procedimiento analítico que permite construir este conjunto de principios, reglas y modos de entender los derechos humanos en el marco de un diálogo intercultural que tienda a un modelo emancipatorio, de Sousa Santos lo llama hermenéutica diatópica. Saludos.